dentro del módulo de macronutrientes vamos a ver específicamente proteínas, y a modo de recordatorio de dónde vamos a sacar la proteína, teníamos que tener en cuenta que no solo iba a haber las de origen animal, que sí van a tener alguna ventaja eh, como cuestión biológica, sobre todo por la facilidad que el cuerpo tiene para absorberla, ¿sí? Al no venir recubiertas de ninguna fibra, cáscara, etcétera, etcétera, la absorción de las proteínas de origen animal tienen una ventaja fisiológica, al menos en los humanos, con respecto a las vegetales. No así en la calidad de los aminoácidos que traen, pero sí en su absorción, ¿sí? Muy bien, entonces, a modo de repaso, teníamos que formaban parte de todas las células del cuerpo y que estaban constituidas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, hasta ahí exactamente igual que los hidratos de carbono y las grasas, pero tenían un condimento que las hacía únicas, una parte que las hacía únicas, que en este caso iba a ser el nitrógeno. Y las hacía únicas de dos maneras. Únicas por las funciones que van a poder cumplir, que por tener este grupo nitrógeno va a hacer que solo las proteínas las puedan cumplir, y una negativa, esa era la positiva, una negativa que era que ese nitrógeno es considerablemente tóxico en el cuerpo, por ende no las podemos guardar como proteínas. Es decir, no hay un tejido o un lugar en el cuerpo que guarde una reserva de proteínas que no se estén usando para algo, ¿sí? Sí tenemos proteínas y aminoácidos dando vueltas por el organismo, pero siempre cumpliendo una función o siendo parte de algo, no como reserva. No tenemos como el equivalente en los hidratos sería, la reserva de los hidratos es el glucógeno, no existe en las proteínas. Y la reserva en la grasa sería el tejido adiposo. Tampoco existe para las proteínas esa capacidad de guardarse en el cuerpo de alguna manera, ¿sí? Muy bien. Entonces, siguiendo un poco con de qué estamos hablando, ¿se acuerdan que también cuando habíamos visto la digestión de las proteínas, habíamos visto que los aminoácidos eran las partes más pequeñas en las que estas proteínas podían dividirse o hidrolizarse? Estos aminoácidos que forman todas las proteínas son 20 en la naturaleza, y de esos 20 hay 9, así que un poquito menos de la mitad, ¿sí? Hay 9 que son esenciales. En el organismo todo lo que se denomina esencial se denomina así porque el cuerpo no puede fabricarlo y no puede sintetizarlo a partir de ninguna otra cosa. Así que si no los incluimos en la alimentación, no los podemos, no los tenemos, ¿sí? Y acuérdense que con respecto a la formación de proteínas a partir de aminoácidos en el cuerpo, era una función todo o nada. O teníamos todas las partes que necesitábamos, todos los aminoácidos que necesitábamos para formar una proteína, o no se formaba. Entonces, si hay alguno de estos aminoácidos esenciales, supónganse la leucina, que yo últimamente no la consumí, no la tengo, y la necesito para formar una proteína, en ese momento esa proteína no se va a formar porque no había leucina disponible y el cuerpo no podía agarrar otro aminoácido y hacer leucina, a pesar de que hay 11 otros aminoácidos que sí puede de alguna manera transformarlos en otro. Estos 9 no, y necesitamos incluirlos en los alimentos, ¿sí? Muy bien, no tengo ningún tipo de interés en que se los aprendan de memoria, y que sepan que casi la mitad de los aminoácidos necesitamos que sí o sí vengan de la alimentación diaria, ¿sí? Con respecto a la estructura de estos aminoácidos, como bien dijimos hoy, tienen un grupo carboxilo formado por carbonos, oxígenos e hidrógenos, un átomo de hidrógeno que se une al carbono principal, el grupo amino que los hace distintivos en muchas maneras a los aminoácidos o a las proteínas del resto de los macronutrientes,
y una cadena terminal o residuo o lateral que le va a dar la diferenciación entre los distintos aminoácidos. Es decir, que de estas R hay 20 distintas y según la R que sea va a ser valina, leucina, isoleucina, etcétera, etcétera, y los 20 aminoácidos. ¿Sí? Muy bien. Con respecto a su estructura, ¿se acuerdan que habíamos visto que las proteínas iban hidrolizando a péptidos y después hacían aminoácidos? Y que hacia el otro lado los aminoácidos se iban juntando de A2 o de A3 y hacían a su vez péptidos, y esos péptidos después hacían proteínas, ¿sí? Que era para cualquiera de los dos lados que se podían mover. Entonces, esta unión de esos aminoácidos en su estructura primaria hace como una cadena de aminoácidos que después cuando empiezan a hacer muchos se empieza como a enrular, ¿sí? Como a hacer de forma helicoidal, en donde ya pasa a ser una estructura secundaria. Después se empieza a revirar sobre lo espiralado y se forman estructuras terciarias, y la unión de varias estructuras terciarias nos van a dar origen a proteínas o estructuras cuaternarias, como es este caso de la última figura, donde podemos pasar en este tramito de aminoácidos simples o péptidos a formar, por ejemplo, hemoglobina. ¿Sí? Esta podría ser tranquilamente la estructura de la hemoglobina, que es una estructura muchísimo más grande, es una proteína cuaternaria, que tiene varias uniones de estructuras terciarias que a su vez están formadas por secundarias y primarias. ¿Sí? Muy bien. También, con respecto a la digestión y absorción de las proteínas, habíamos visto que la consumíamos en forma de proteínas, que el estómago era donde se empezaban a digerir y a cortar esas uniones de las proteínas para ir formando aminoácidos, que se absorbían en el intestino como aminoácidos o como péptidos, y que como péptidos se absorbían más rápido, ¿sí? Que el hígado iba a decidir qué hacer con ellos, llegaban desde el intestino al hígado por vía porta, y el hígado era el que decidía qué hacer con esos aminoácidos, si formaba proteínas que le habían requerido, si los mandaba a forma de energía, qué era lo que, para dónde se iban a dirigir, ¿sí? Después, una vez que formaba las proteínas que había que formar, las largaba al torrente sanguíneo, y finalmente iban a terminar dentro de otros lugares donde iban a terminar, se iban a utilizar para formar o hacer síntesis proteica, convertir algunos aminoácidos y oxidarlos, o formar parte de distintos tejidos. ¿Sí? Muy bien. Esto a forma de breve resumen de qué era lo que hacíamos con las proteínas y cómo llegaban a ser aminoácidos. Muy bien, dentro de las funciones de las proteínas teníamos la principal, que era la estructural, forma parte de todos los diferentes tejidos como el músculo, los huesos, los órganos, los tendones, los ligamentos, forma parte la proteína, el colágeno son proteínas, así que forma parte de todo lo estructural en el cuerpo, así que gracias a eso es que nuestro cuerpo funciona como funciona, o nos podemos mover y desplazar como lo hacemos. Por eso es tan importante intentar ahorrar proteínas para que cumplan estas funciones y no para que cumplan la función energética. También forma parte de las enzimas, que son la manera que tenemos de degradar las sustancias más grandes a sustancias más pequeñas y absorbibles, ¿sí? Si no tuviéramos esas enzimas digestivas, deberíamos comer todo como licuado biológicamente, ¿sí? Ya hidrolizado o trabajado por enzimas. Le deberíamos poner enzimas a la comida para que trabajaran sobre esas proteínas para poder ser absorbidas. También hay una cuestión hormonal y de neurotransmisores, forman parte de todas las hormonas y todos los neurotransmisores, son las que dirigen la batuta, ¿sí? Qué se arma, qué se desarma, cuándo hay anabolismo, cuándo hay catabolismo. Bueno, las proteínas dirigen todo eso, forman parte de la insulina, del glucagón, de la adrenalina, de la noradrenalina, de las hormonas de crecimiento, de todo, básicamente,
¿sí? Son las que dan las órdenes. Por eso insisto también que intentaríamos ahorrarlas como combustible, porque para eso ya tenemos las grasas y los hidratos, ¿sí? No me voy a cansar de repetirles que es mejor no usarlas para combustible. Para todo esto sí, para combustible, bueno, lo menos que podamos. Para el movimiento, formando parte de las estructuras de los músculos como actina y miosina, ¿sí? Sin esas no podríamos contraer los músculos y movernos. También intervienen en el balance de fluido, ejerciendo la presión osmótica. Según dónde estén las proteínas, el líquido va a estar cerca de ellas, ¿sí? Así que maneja el equilibrio óptimo entre los fluidos de los tejidos corporales. La más importante en esta función es la albúmina. Cuando la albúmina está alterada, vamos a encontrar problemas de edemas y cosas por el estilo dando vueltas. Son las que hacen que el agua quede en el lugar que corresponde, ¿sí? Piensen que somos, a pesar de todo, 70% agua, y son estas proteínas, las albúminas, las que se encargan de mantener el líquido dentro de los tejidos y dentro de las células, y no que seamos Bob Esponja con respecto a, seríamos una masa tipo ameba, deforme, sin forma, nada, ¿sí? Si los líquidos no estuvieran donde tienen que estar, sería muy problemático. También hace función ácido-base o de buffer ácido-base, funciona como un amortiguador que regula el pH de la sangre. Cuando hay exceso de acidez por el consumo en exceso, por ejemplo, de lípidos como fuente de energía que empiezan a aumentar los cuerpos cetónicos, bueno, son proteínas las que amortiguan esta función. Lo mismo si hay un exceso de consumo de proteínas, también se limita para que no haya exceso de nitrógeno suelto circulando y genere determinada acidez. También funcionan como transportadores. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el transporte de los lípidos, como los lípidos en el cuerpo, los lípidos en general, no solo en el cuerpo, son hidrofóbicos, o sea, tienden a alejarse del agua, como cuando uno pone una gota de agua en aceite o mejor aceite en agua, que como si se separaran las partículas, ¿sí? Y nosotros teníamos que lograr que esas grasas circularan en un medio acuoso como es la sangre. Estas proteínas las envolvían para hacerlas más amigables al medio y poder transportarlas de un lugar al otro, ¿sí? También, por ejemplo, transportan el hierro en forma de hemoglobina, lo mismo la albúmina que transporta el líquido o mantiene el líquido de un lado al otro y de alguna manera lo transporta. También hay una cuestión de funciones inmunitarias con las inmunoglobulinas, son proteínas, ¿sí? Y que tenemos miles o cientos de funciones de las proteínas muy importantes, además de la que nos puede dar energía, que va a suceder solo cuando los depósitos de glucógeno muscular empiecen a disminuir, ¿sí? O debería funcionar de esta manera en condiciones normales. También hay otras funciones relacionadas con los disparadores de los procesos anabólicos. Específicamente la proteína mTOR es la que prende la luz o enciende el switch de la fábrica de proteínas, por ejemplo, ¿sí? No solo para los músculos, sino todo tipo de proteínas. Así que son ellas mismas las que se dirigen. Eh, Cumplen un rol fundamental cuando queremos descender de peso, protegiendo la masa muscular, que ya van a ver que vamos a hablar específicamente de cómo conservar la masa muscular si estamos haciendo un proceso de comer menos calorías de las requeridas o hipocalórico, porque necesitamos de alguna manera bajar peso con respecto a perder grasa, y cómo podemos proteger el músculo que es a través de las proteínas. Y también de alguna manera ayudaría en este proceso de descenso de grasa corporal, porque es un producto que genera más saciedad, porque enlentece o su digestión es más lenta o requiere más tiempo y por eso
da la sensación de saciedad más tiempo en el estómago. Y además, como esta digestión es más lenta, aunque es muy poca la energía más diaria que se usa para digerir las proteínas, también de alguna manera incrementa unas 30, 40 kilocalorías por día el metabolismo. ¿Sí? No es mucho, pero es algo que realmente sucede. El requerimiento para la población normal que recomienda la FAO-OMS es de entre un 15 a un 20% del gasto energético total, que vendría a equivaler a un 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso por día. ¿Sí? Tengan en cuenta que en deporte siempre las recomendaciones van a estar dadas en gramos por kilogramo de peso por día, que es la manera en que nos garantizamos que esos macronutrientes se cubran. ¿Sí? Por ahí, si yo lo distribuyo solo por porcentajes, me quedo en algunos corto y en algunos me paso por bastante. ¿Sí? Así que como vimos también en la clase anterior con los hidratos de carbono, las recomendaciones siempre van a ir por gramo, por kilogramo de peso por día. ¿Sí? Muy bien. Con respecto a las proteínas y el ejercicio, no son una fuente importante de energía, siempre el cuerpo intenta proteger a la proteína para que no nos dé tanta energía. Sí puede llegar a representar durante el día entre un 5 y un 10% para los casos en los que, bueno, entre una comida y la otra, y entre que se digiere lo que acabo de comer, bueno, el glucógeno muscular empieza a disminuir y entonces aumenta el catabolismo de proteínas. Pero la realidad es que yo debería intentar proteger lo más posible esas proteínas para que no sean utilizadas o quemadas como energía. Bien, ¿qué factores van a influir en el requerimiento que necesitamos en el ejercicio? El nivel de entrenamiento de la persona. Cuanto más entrenado esté, más voy a tener que prestarle atención a cuánta proteína necesita. ¿Sí? Al principio, aunque yo le preste atención, es suficiente porque todo va a ser un estímulo, pero cuando ya los estímulos sean cada vez más finitos, fijarme que la cantidad de proteínas se cubra perfectamente va a ser fundamental. El tipo de entrenamiento no va a ser lo mismo, alguien que entrena resistencia que el que entrena fuerza. La intensidad y la frecuencia no es lo mismo alguien que hace fondos todos los días que alguien que hace doble turno porque es un deportista de élite o federado, o alguien que hace pilates 2 veces por semana. ¿Sí? No va a ser lo mismo el requerimiento proteico en los casos. ¿Sí? También la ingesta de energía total es un punto que va a ir variando o que va a influir en el requerimiento de proteína. Recuerden que si yo saco comida porque quiero bajar de peso, voy a tener que preocuparme por que se cumpla con el requerimiento proteico, que yo no saque calorías en base a proteínas, que saque en base a grasas, porque tampoco puedo sacar mucho los hidratos porque no me va a proteger la utilización de esas proteínas para combustible. El contenido de los hidratos de carbono y las reservas que tengamos de grasa corporales, y tener todo esto en cuenta va a hacer que decidamos un requerimiento u otro según el ejercicio. ¿Sí? Bien, acá les puse un trabajo fundamental, ¿sí? Desarrollado por una universidad en Canadá, ¿sí? De Stuart Phillips, que es un gran estudioso de las proteínas, que si bien es medianamente viejito, eh, es casi que la Biblia con respecto a las recomendaciones de cantidades de proteína diaria. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el trabajo de investigación se llama, o la publicación, se llama Requerimientos de proteína diarios y la adaptación y las ventajas adaptativas en atletas. O sea que lo que él estuvo investigando, y por eso hace estas recomendaciones, es cuántas proteínas necesitamos
para lograr adaptaciones ventajosas en los atletas con respecto a su masa muscular, por supuesto, ¿sí? Entonces dijo, o dijeron, porque fueron varios los autores, dijeron, si nuestro atleta es sedentario o no se mueve demasiado, entre 0,8 y 1 gramos de proteína por kilogramo de peso por día está ok. ¿Sí? ¿Qué es la recomendación de la OMS? Casualmente. Bien, si nuestro atleta hace resistencia, que va a consumir o va a tener un cierto trabajo sobre esos músculos y va a haber algo de ruptura de la masa muscular, entre 1,2 gramos y 1,4 gramos por kilogramo de peso por día está bien y es suficiente para reponer y generar que ese tejido se adapte cada vez mejor al ejercicio de resistencia, ¿sí? Y por último, el último grupo, dijo el grupo que haga fuerza, donde sí hay más ruptura de las fibras musculares, el requerimiento puede aumentar hasta 1,6 o 1,7 gramos por kilogramo de peso por día. ¿Sí? Entonces, fíjense que la recomendación entre lo más bajo y lo más alto ni siquiera es de 1 gramo de diferencia. Así que toda esa creencia o ese mito que hay sobre cuanto más proteínas coma, más músculo voy a tener, ya este trabajo nos está dando una idea de que no es tan real, ¿sí? Así que el furor por tomar batidos proteicos cuando uno consume suficiente cantidad de proteínas durante el día, ya lo estaría poniendo en duda, ¿sí? Muy bien. Acá les hice una especie de cuadro resumen, no es que necesito que se lo aprendan de memoria, me voy a auto-excluir, pero es para que vean que en los últimos años las recomendaciones estuvieron todas más o menos dentro de lo mismo, 1,8, 2,7, 1,2 a 1,7 en atletas de resistencia y fuerza, 1,4 a 2 por es la posición del journal de actividad física, y acá no especifica, hay individuos que hacen ejercicio, así que es bastante amplio, atletas que entrenan fuerza entre 1,2 y 2,2, y hay dos que casualmente, uno lo hizo Phillips y el otro lo hizo Helms, que se van de la norma, ¿sí? De repente dijimos que hasta 2,2 o 2, 1,7 y de repente me aparece un 2,7 o un 3,1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mirar en estos trabajos de investigación? No solo qué recomiendan, sino en qué población se hicieron, ¿sí? Porque fíjense, este que dice hasta 3,1 gramos por kilogramo de peso, no dice por peso, dice por peso de masa magra, es decir, de masa muscular de ese atleta, ¿sí? Y fue realizado este trabajo de investigación en atletas que con muy poca masa magra, súper avanzados en el entrenamiento, o sea, con mucho entrenamiento encima, y en condiciones hipocalóricas. Evidentemente tenían algún requerimiento por peso con el deporte que hacían y necesitaban bajar de peso. Entonces, en esos atletas en los que yo quería bajar de peso o le daba una dieta hipocalórica por alguna razón, ya estaban magros y bien entrenados, yo le agregaba un poco más de proteína, porque al hacerlo, no por el peso total, sino por la masa muscular, no me va a dar tantos gramos de proteína como cuando lo hago por el peso total del cuerpo, ¿sí? Lo mismo, Chadwick y Bain también en condición hipocalórica, inclusive fueron como al mínimo del de Helms, pero porque lo hacen por kilogramo de peso. Philip, lo mismo, ¿sí? Atletas en condición hipocalórica, o sea que los tres primeros, los planes de alimentación, el valor calórico que le daban era menor del que necesitaban, o el de su requerimiento,
por alguna cosa que necesitaban alcanzar o algún objetivo, otro objetivo con respecto a la composición corporal, y con esto intentan proteger esa masa muscular, y es que no se degrade tanto la masa muscular. Bien, aclarado esto, acá hay un breve resumen de qué es lo que los trabajos de investigación dijeron. Dijeron, la ingesta diaria, más o menos alrededor de 1,6 por kilogramo de peso por día, aparentemente es lo óptimo para ejercicios de fuerza, ¿sí? Para generar masa muscular, con mis ejercicios y mis rutinas de fuerza, bueno, alrededor de 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso alcanzarían y serían suficientes. ¿Qué cantidad puedo yo llegar a poner? Hasta 2,2. Bueno, puede, ¿sí? May implica puede ser que traiga algún tipo de beneficio. Por ende, la recomendación que hace Mice for Science es entre 1,6 a 2,2 gramos de proteína por peso por día. Y hace una salvedad enorme con respecto a los frascos de polvos de proteína. Y dice, vos podés ingerir más que 2,2 gramos por kilogramo de peso por día, pero no va a favorecer que formes masa muscular, ¿sí? Es súper claro a la hora de decir, ¿querés comer 2 vacas? Comelas. No va a ser la diferencia, porque con 2 bifes por día más el resto de las comidas que tengan proteína, alcanzaba, ¿sí? Así que es muy, muy claro a la hora de explicar por qué no tanto consumo de proteína, por qué, yo todavía no entiendo la fascinación. Creo que siempre va de la mano de la idea de que hay algo un polvo mágico que va a hacer que yo sea Messi. No. Lo que uno no le tocó genéticamente no se lo va a agregar ningún whey protein o ningún aminoácido ramificado o no ramificado, péptido, no péptido, sea de vaca, sea de suero de la leche, no importa, ¿sí? Más que esto, no hay ninguna prueba científica que diga que vale la pena, ¿sí? Lo único que haría sería encarecer la orina, porque toda la proteína que yo coma además la va a tener que filtrar el riñón y se va a eliminar por orina, porque como tiene nitrógeno que no podemos guardar, todo lo que yo como además me lo voy a tener que sacar de encima, ¿sí? Muy bien. Otro punto importante con respecto a los trabajos de investigación, si se van a poner a leer, es las traducciones. Muchas veces, e inclusive en libros que están traducidos por editoriales que deberían contratar gente idónea para hacer las traducciones, tienen este problema. Los ejercicios que para nosotros son de resistencia, como running, por ejemplo, en inglés se dicen endurance o de larga duración, ¿sí? Endurance implica eso, larga duración. Y a los ejercicios de fuerza los denominan resistencia. Resistencia en cuanto a la resistencia que hay que hacer para hacer el ejercicio, ¿sí? No el tiempo que dura. Entonces, mucho cuidado con esto, porque suelen confundirse resistance con ejercicios de fuerza. Inclusive lo podemos encontrar mal traducido, ¿sí? Y que diga resistance y se lo confunda con endurance. Así que sepan que en inglés endurance es resistencia y resistance es fuerza, ¿sí? O resistance, perdón. My pronunciation es horrible a veces. Me olvido cómo se pronuncia. Bien, otra cosa súper importante con respecto a las proteínas es cuál es el momento óptimo para dar esas proteínas. Hay mucha discusión de me llevo el batido para ni bien termine el último ejercicio, me meto el batido, me tomo todas esas proteínas juntas para que se reponga más fácil, para que yo no me canse tanto. Bueno, veamos qué dice la ciencia, ¿sí? Hay un timing importante con las proteínas, les voy a adelantar eso, pero la realidad es que
por ahí no es el que estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo en los ambientes de musculación, ¿sí? Entonces, este trabajo que hizo Areta, que es un investigador argentino, que no vive acá, pero bueno, que es argentino, así que muchas veces los artículos están bien traducidos, eh, junto a varios importantes, Mures importante, Stellingwell también, Stuart Phillips, un grosso de la cuestión con las proteínas, ¿sí? Se juntaron muchas personas que la tienen muy clara e hicieron este trabajo. Es bastante viejito, ¿sí? Tiene ya 10 años, pero bastante importante con respecto a la discusión de cuándo conviene o cómo conviene distribuir las proteínas durante la recuperación de los ejercicios de fuerza, ¿sí? Cómo se altera la resíntesis miofibrilar, ¿sí? De las miofibrillas. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que hicieron para probar? O sea, ¿cómo era el trabajo de investigación? Pusieron a 24 personas, hombres entrenados, bastante entrenados, ¿sí? Los dividieron en 3 grupos, sin que unos, y los controlaron, a ver qué ejercicios de resistencia hacían, y después le dieron a ingerir 80 gramos de whey protein durante 12 horas, ¿sí? En esas 12 horas, ¿qué fue lo que pasó? A uno de esos 80 gramos se lo dieron dividido en 8 tomas, cada hora y media. A otro grupo se lo dieron eh, en 4 tomas de 20 gramos cada 3 horas, ¿sí? Y al último grupo le dieron eh, también 2 tomas de 40 gramos, a todos le dieron 80, cada 6 horas. La primera toma fue de 40 gramos y la siguiente fue a las 6 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusiones sacaron? ¿Cuál es el grupo en este momento, si pudiéramos discutirlo, cuál es el grupo que mejores resultados tuvo para la resíntesis de esas miofibrillas? Uy, perdón, le di al botón equivocado. Fue el de 4 tomas de 20 gramos, ¿sí? Es decir, que la distribución en esas 12 horas de 4 tomas fue la más efectiva al momento de la recomposición de las miofibrillas, ¿sí? Entonces, el timing y la distribución de esa cantidad ingerida durante el día es un factor clave para la estimulación de la síntesis de las proteínas musculares, ¿sí? Es decir, muy poquito muchas veces, por ahí no hace tanto como distribuido en 4 tomas, como si fueran 4 comidas, ahora lo vamos a ver bien, ¿sí? Entonces, en conclusión, y acá les puse un ejemplo, en esas 12 horas posteriores, uno podría haber arrancado, supónganse que entrenó la noche, y esas 12 horas fueron el desayuno, un 0,4 gramos por kilo de peso en el desayuno, en el almuerzo lo mismo, en la merienda lo mismo, en la cena lo mismo, me iban a dar ese 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso por día, ¿sí? Para una persona de unos 80 kilos serían unos 32 gramos de proteína por comida, que no representa mucho volumen si lo obtenemos de las proteínas de origen animal, que tienen mucha cantidad en poco volumen, ¿sí? Entonces, la distribución ideal serían 4 comidas lo más parejas posibles entre ellas. No, saltearme el desayuno, el almuerzo más o menos, la merienda llegué con hambre y me comí 200 panes, y en la cena me como un pollo entero, ¿sí? Bueno, no, distribuidos en las 4 comidas sería como mejor resultado se obtuvieron. También, y a raíz de esto, se hizo un trabajo de investigación, quería darle la fecha, pero no llego a leerlo. Ah, bien.
creo que no la tienen, no es que no la llego a leer, sino que no la tienen este pedazo que les puse. Este trabajo de investigación lo que trató de estimar es cuál es la capacidad máxima del intestino de absorber proteínas por comida, ¿sí? Justamente este es complementario al otro, al del por qué una o dos tomas de mucha proteína no tenían mucho sentido, ¿sí? 40 gramos de proteína en dos tomas no tuvieron el mismo resultado que 20 distribuidas en 4 tomas. Y la conclusión de este trabajo de investigación fue que la capacidad biológica de absorción de proteínas es de 0,55 gramos por kilogramo de peso por comida. Por ende, saltearme todas las proteínas del día y comerme un pollo o una vaca entera, un cerdo entero, 3 docenas de huevos a la hora de la cena o en alguna de las comidas del día, no tendría el mismo resultado que haber distribuido esas proteínas durante todo el día, ¿sí? Inclusive por una cuestión fisiológica de absorción. Más que esto por comida no voy a absorber, ¿sí? 0,55 por kilogramo de peso de la persona que la vaya a consumir por comida, ¿sí? Por eso no tiene tanto sentido, o tiene todo el sentido hacerlo en 4 comidas, ¿sí? Muy bien, vuelvo a repetir. Yo sé que esta clase va a generar un montón de dudas. Si tienen dudas, me escriben y los comentamos, ¿sí? Bien, también les agregué qué pasa con la cuestión de consumir proteínas antes de irme a dormir, ¿sí? Porque también en una época 2015-2016 se puso como de moda, fue un furor, hay que comer proteínas antes de ir a dormir, y empezaron a caer todas las consultas de ¿me tomo un batido antes de ir a dormir? Bueno, veamos qué es lo que pasó, ¿sí? Los trabajos de investigación dijeron que la ingestión de proteínas antes de dormir o antes del sueño podría representar, o esta fue la hipótesis, podría representar una estrategia dietética efectiva para aumentar la masa muscular y la ganancia de fuerza durante el entrenamiento de ejercicios de fuerza, ¿sí? Entonces, esta fue la hipótesis y lo comprobaron. La realidad es que el trabajo de investigación se hizo. Se le daba un batido que tenía 28 gramos de proteína y 15 gramos de hidrato de carbono justo antes de irse a dormir. Se probó durante 12 semanas con entrenamiento de resistencia, ¿sí? De fuerza. Acuérdense que resistance acá implica fuerza, o sea, entrenamiento de fuerza. Acá está el señor haciendo fuerza con las pesas. Y de los 44 hombres, también otra vez en hombres, parece que nosotros tenemos alguna especie de lepra que no nos puede agarrar para los ejercicios, o que la cuestión hormonal hace tanto descalabro que no se puede tener un dato más coherente, ¿sí? También puede llegar a ser. Entonces se dividió el grupo en 2 de 22, y a uno le dieron 28 gramos de proteína y 15 de hidrato, y al otro le dieron agüita de color, ¿sí? Le dijeron, ay, si estás tomando el mejor batido, y le dieron nada. ¿Qué pasó? ¿Sí? Como resultado, dice que consumir proteínas antes de ir a dormir es una estrategia efectiva en el incremento de la masa muscular y en la ganancia de fuerza durante el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Bien, hasta acá yo diría, listo, ahora antes de irme a dormir, me tomo un licuado de banana con leche y le pongo whey protein, ¿sí? Hasta acá pareciera que sería la solución mágica, o el descubrimiento del siglo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene? Porque todo tiene un pero, ¿sí? Fíjense en qué población estaba, porque este trabajo se replicó después en otras poblaciones, ¿sí? Si se fijan, este trabajo se hizo en abril del 2015, o se publicó en abril del 2015, y este en noviembre del 2016. O sea que este es otro, ¿sí? Pero en este se veía específicamente qué pasaba. La población en la que se aplicó era una población de la zona norte del continente,
mapamundi, que hacen 3 comidas diarias fuertes. Desayunan a las 8, almuerzan a las 13 y cenan a las 6 de la tarde, ¿sí? Fíjense que el gran descubrimiento fue agregarles una comida con proteínas e hidrato de carbono a las 11 de la noche. Y entonces que la distribución les quedaría como acá abajo, a las 8 de la mañana, al mediodía, a la tarde y una comida que tenga proteínas e hidrato a las 11 de la noche, ¿sí? Al que yo le diría, chocolate por la noticia para nosotros. Si nosotros hacemos 4 comidas, más o menos en esos horarios, y nuestra comida de las 10, 9, 10, 11 de la noche tiene un montón de proteína, porque en general es la que hacemos en casa, ¿sí? Entonces, para nosotros, que estamos acostumbrados ya a hacer estas 4 comidas y que tengan proteínas, ¿representa algún cambio? No, ¿sí? Entonces, todos esos pacientes y alumnos que por ahí les preguntan, es sí, en una población que ambientalmente están acostumbrados a hacer 3 comidas, agregar una más, era un cambio radical. Ahora, en nosotros, que ya tenemos esta distribución de proteínas durante el día, ¿tiene algún sentido o vamos a notar alguna diferencia? No. La única diferencia que podemos notar es que la distribución de esas proteínas sea la misma durante todo el día, que ahí podemos hacer agua, que nuestro desayuno por ahí si es tostada con mermelada y mate, té o café sin ningún lácteo, bueno, ahí puede haber un problema con la distribución de las proteínas, ¿sí? Pero modificable. En cuanto a la cantidad de comidas durante el día, nosotros ya estamos en este grupo. Así que si estaban bien distribuidas las proteínas, no notaríamos ninguna diferencia, eh, ni hubieran descubierto nada, nosotros nos hubiera dado lo mismo, justamente porque ya comían, ¿sí? Fíjense, acá se repite Van Loon como investigador. Bien, entonces, para empezar a resumir, y las distintas consideraciones con respecto a la investigación. Ingestas superiores a 2,4 gramos de proteína por kilogramo de peso por día, que si ustedes suman los 0,55, darían más o menos este 2,4, ¿sí? Por eso, de ahí sale ese 2,4, ¿sí? ¿Se acuerdan que era 0,55 gramos de proteína por kilogramo de peso por día? Si yo lo multiplico, me da 2,2 me da el 0,55. Así que más de 2,4 no tiene efecto anabólico en deportistas, sino que todo esto demás que como mucho, va a favorecer que parte de esos aminoácidos se oxiden y generen energía. Que ya dijimos que no es la función de los aminoácidos. Que lo único que haríamos sería, nada, darle la chance al cuerpo que use energía o esos aminoácidos demás como energía. También se vio en distintos tipos de investigación que hasta 2,8 gramos de proteína por kilogramo de peso por día no tendrían efectos nocivos sobre la función renal en personas sanas. Acuérdense que yo les dije que todo ese nitrógeno que no puede quedar en el cuerpo se va a filtrar por los riñones, va a ir a la orina y de esa manera la vamos a eliminar, ¿sí? Independientemente de la que quede en el intestino y se elimine por materia fecal, que ya saben que todo lo que está en el intestino es como que todavía está del lado de afuera del cuerpo, la que se absorba y quede del lado de adentro son los riñones los encargados de deshacerse de los metabolitos. Está comprobado que hasta 2,8 gramos por kilogramo de peso por día no tiene efectos sobre los riñones en personas sanas. Personas sanas implican personas que estén seguras que no tienen ninguna patología que altera los riñones, ¿sí? Ningún problema en la suprarrenal, ningún problema renal genético familiar que arrastre, que muchas veces no se nota hasta que es grave, y ninguna enfermedad como insulinoresistencia o diabetes que van mellando el poder de filtración de los glomérulos o las nefronas de los riñones, ¿sí? Pero aclara que hasta 2,8 no pasa nada.
no se saben o no se tienen datos sobre la salud en personas que consuman más de 3 gramos o de 3 gramos para arriba por periodos muy prolongados, ¿sí? No hay, muy difícil, estos trabajos deberían hacerse siguiendo personas 10, 20 años, y no es tan sencillo hacer un trabajo de investigación a lo largo de tanto tiempo, es muy difícil, salvo que sea retrospectivo con las fichas, y debería tener unas fichas con una descripción de lo que hacen con la comida y cosas que no suceden en el campo de la medicina. Es muy difícil y muy costoso mantener 20 años, 10, 20 años personas con la misma dieta y estar siguiéndolos atrás viendo qué es lo que hacen, ¿sí? Por eso no hay datos. Muy bien, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Que el exceso de consumo de proteína puede a lo largo del tiempo, no porque lo hice 2 semanas o 2 meses porque quise ganar más masa muscular, puede llevar, si yo lo mantengo en el tiempo, a inducir a determinadas carencias de algunos nutrientes. Macronutrientes como los hidratos de carbono, porque como tanta proteína que entonces como menos hidratos de carbono, porque hay un momento que el volumen del estómago dice, listo, no me mandes más comida. Entonces, como yo priorizo la proteína, de alguna manera pongo menos hidratos de carbono de los que debería, por ende menos frutas y menos verduras, así que empiezo a perder o tener complicaciones con los micronutrientes, con las vitaminas y los minerales, y en consecuencia empiezo a tener problemas con la fibra, porque esas frutas y verduras, que son las que menos hidratos tienen y menos proteínas tienen, por ende son las que dejo para el final, y que además me llenan, así que ya no las quiero ni ver. Tampoco tengo el aporte de la fibra, que va a ser, primero, que no me constipe a corto plazo, y a largo plazo es la que me va limpiando el intestino y va tratando de evitar que yo tenga algún tipo de incidencia o retrase la aparición de algún tipo de cáncer de colon, ¿sí? Así que en personas que todo el tiempo meta proteína y nada más de que proteína, bueno, empiezan a tener todos estos problemas por carencia, ¿sí? Bien, ¿qué alimentos van a ser fuente de proteína? Vamos a tener los de origen animal y los de origen vegetal, que ahora vamos a ver sus ventajas y sus desventajas. Con respecto a la cantidad de proteína cada 100 gramos de alimento, si se fijan, son bastante parejos, ¿sí? O sea, no, yo no tendría por qué ponerme muy exquisita en decirte, o en decirles, coman solo productos de origen animal porque son los que más proteína tienen. No, las legumbres tienen la misma cantidad cada 100 gramos. El inconveniente acá a tener en cuenta es que cada 100 gramos en seco, ¿sí? Entonces, yo estas lentejas, por ejemplo, o garbanzos o porotos, que tienen 20 cada 100, los tengo que comer y los tengo que hacerlos en agua para cocinarlos, se van a hinchar, y 100 gramos de lentejas van a pasar a ser casi 270 gramos en cocido, ¿sí? Así que mi volumen, que primero eran 100, de repente es un platazo de lentejas que me tengo que comer, ¿sí? Entonces, cada comida que tengo que hacer, tengo que comer mucho volumen porque se hinchan mucho y no me las puedo comer secas, ¿sí? Tengo este inconveniente de el manejo de la cantidad. No porque sean malas las proteínas que tienen, ni pocas, sino porque el volumen en el que esos van a representar va a estar bastante complicado con respecto a mi saciedad y a lo que mi estómago tiene de capacidad, ¿sí? Si se fijan, las lentejas o los porotos o los garbanzos tienen mucha más proteína que la leche. No así de los quesos, ¿sí? Los quesos son una gran fuente de proteína, pero ¿qué pasa? También son una gran fuente de 1 tonelada de grasa. Yo no voy a querer que entre. Entonces, ¿cómo hago para meter un producto de buena calidad que no tenga grasa? Prácticamente que voy a tener que hacer el queso yo, ¿sí? Y además hay algo que en esta tabla no estamos considerando, es la tonelada de sal que este queso me va a dar, ¿sí?
Y ojo, porque muchas veces productos derivados de los cereales y las legumbres, como milanesas de soja, salchichas de soja, etcétera, etcétera, que uno puede decir, bueno, es un producto rápido y me da proteína de buena calidad y no es tanto el volumen, también, al estar manufacturado, tiene gran cantidad de sal, ¿sí? O de sodio en este caso. Que ojo también con eso. Otra cosita más, es un micronutriente, pero también hay que tenerlo en cuenta para no convertir a un hipertenso, se hizo vegano, pero se hizo hipertenso de los productos que consumió. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fuentes de proteínas animales, vamos a tener 3 gramos cada 100 centímetros cúbicos de leche o yogur, 20 gramos cada 100 gramos de alguna carne, ya sea de pescado, de vaca, de cerdo, de pollo, se hace un promedio y más o menos se hacen 20 gramos cada 100. En los huevos vamos a tener 6 gramos por unidad, aproximadamente son 50 gramos cada huevo, que trae promedio, ¿sí? Depende del tamaño. Y con respecto a los quesos, tenemos que en los untables vamos a tener 8 a 9 gramos de proteína cada 100 gramos de queso untable, que se le puede agregar a las comidas. Los blandos van a tener un poco más, y cuanto menos agua tengan, más concentrados van a estar, así que más concentrados en proteína, más concentrados en grasa, más concentrados en sal. ¿Sí? No sé qué toqué, pero pasó 2000 filminas juntas. Bien, acá les puse un cuadrito resumen, que lo saqué de, acá les puse de dónde, si quieren averiguar, esta tabla está en inglés, pero tiene muchísima información, no solo de macro, sino de micronutrientes, muy, muy, muy completa. Yo les hice un resumen de la cantidad de proteínas que traen 100 gramos, pero insisto, en seco de cada uno de estos alimentos. Después tenemos que tener en cuenta que se hinchen con el agua, van a seguir teniendo la misma cantidad de proteína, pero va a ser mucho más el volumen que me voy a tener que comer para obtener esa misma cantidad de proteína. ¿Sí? Lentejas, garbanzos, fíjense los porotos de soja, es increíble. El tofu ya está de alguna manera manufacturado, fíjense cómo se reduce a la mitad, ¿sí? 18 a 20, cuando tenían 36, de repente baja a la mitad porque como tiene más agua, etcétera, etcétera, 100 gramos tienen menos. El tempe y el seitán son dos productos que me aportan una muy buena cantidad de proteínas, y yo como, si tengo una alimentación basada en plantas o soy vegana, ¿sí? Son dos buenos productos que me aportan una buena cantidad de proteínas y que además yo puedo comprar, por ejemplo, el seitán, como un, uy, se llama gluten, le dicen gluten, se mezcla con agua y se prepara. Y al prepararlo yo puedo evitar tener que ponerle, o puedo controlar la cantidad de sal que le ingresa. ¿Sí? Con los productos elaborados tengo este problemita, la cantidad de sodio que le va a agregar la industria o el que los fabrique. El maní tiene una muy buena cantidad de proteína, también tiene una muy buena cantidad de grasa, ¿sí? La avena, el maíz, el trigo integral, el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, todos tienen buena, perdón, cantidad de proteínas, y muchas veces los aminoácidos esenciales que tienen los cereales se complementan con los que tienen las legumbres. Es decir, las legumbres tienen algunos que les faltan, que los cereales los tienen en buena cantidad, y los cereales tienen algunos que faltan, que las lentejas o los legumbres tienen en muy buena cantidad. Así que mezclando, por ejemplo, lentejas con arroz o garbanzos con maíz o porotos de soja con trigo sarraceno, podemos lograr una muy buena calidad de aminoácidos en esas proteínas que entran. ¿Sí? O sea, estar seguros que estamos cubriendo las cantidades necesarias de esos 9 aminoácidos esenciales que tienen que entrar con la alimentación, y que al no consumir alimentos de origen animal, no vamos a estar seguros de que se absorben, ¿sí? O que estén en las cantidades ideales.
Lo que tenemos que tener en cuenta también es que, ahora lo vamos a ver cuando me estoy adelantando y me estoy spoileando. También son todos los derivados de la soja, por supuesto, como los porotos tienen tanta cantidad de proteínas, los derivados de la soja también, ya sea en leche de soja o bebida a base de soja, el tofu, la soja texturizada, la soja misma, consumida como si fueran lentejas, tienen muy buena cantidad de proteínas, ¿sí? Si se fijan, la soja texturizada tiene 48 gramos de proteína cada 100, pero esto hay que ponerlo en una comida, hay que hidratarlo, etcétera, etcétera. El trigo, el salvado de trigo también, este es el seitán, este es el tempe, ven que se hacen productos, con seitán hacen mucho, parecen que fueran pelleto, un pelleto cortado. Lo bueno del seitán es que concentra mucho la cantidad de proteínas en no mucho volumen de producto. Esto es tofu. Y deberíamos remarcar, sobre todo para los veganos, que la levadura virgen también tiene muy buena cantidad de proteínas, que en vez de ponérselo en 100 se los puse en 20 gramos porque la recomendación es no pasarse de 2 cucharadas diarias, ¿sí? 20 gramos son más o menos una cucharada diaria y tendría en 20, 9, o sea, mucha proteína, pero estamos limitados con la cantidad porque al ser una levadura nos inflaríamos cual Zeppelin y nos haría un desequilibrio tremendo en la flora intestinal, ¿sí? Por eso no se recomienda más de 2 cucharadas diarias. Es una buena fuente, pero no nos podemos zarpar. Ni que hablar si la persona tiene algún temita intestinal, menos todavía, debería tener cuidado al probarlo. Entonces, la pregunta que les haría en este momento, si lo estuviera en vivo y en directo, es ¿qué proteína vamos a preferir consumir? ¿Cuál es mejor? ¿Sí? La eterna lucha, ¿la de animal o la vegetal? No, la vegetal, no la animal. Bueno, la realidad es que si vamos a la calidad biológica de las proteínas, si consumimos bien las de origen vegetal, mezclando los cereales con las legumbres y somos responsables a la hora de ingerirlas, la cantidad de aminoácidos esenciales va a estar igual, ¿sí? No es que no va a estar, requiere un poco más de trabajo y de conocer diferentes recetas, formas de preparación, poniendo un bife o un huevo solucionamos todo, o tomando un vaso de leche. Con los vegetales tenemos que trabajar un poco más para lograr esa combinación y formar una proteína completa, ¿sí? Pero la realidad es que se puede, no es que no se puede. Ahora, biológicamente hablando, las proteínas de origen animal, al no tener ninguna fibra, ninguna cascarita, ningún recubrimiento, nada durito, nada difícil de atacar por las enzimas del cuerpo, tienen una biodisponibilidad mayor. Es decir, que consumiendo carne o de los productos de origen animal, yo estoy más seguro de que el cuerpo las va a absorber que las de origen vegetal, ¿sí? Las de origen vegetal habría que estimarle una cantidad que el cuerpo no va a poder absorber porque no va a poder llegar a ellas, ¿sí? Que van a pasar más rápido porque el tránsito intestinal se acelera porque tienen más fibra, un montón de factores que hacen que esa biodisponibilidad de esas proteínas que realmente tienen o esos aminoácidos que realmente tienen, no voy a poder llegar a ellos por alguna cuestión con la estructura del alimento, ¿sí? Las capitas que tienen, la fibra que tengan, la cascarita, la biodisponibilidad va a ser diferente. Gracias al cielo, alguien lo investigó y hay un factor de digestibilidad por el cual deberíamos multiplicar nuestro requerimiento proteico si consumiéramos exclusivamente proteínas de origen vegetal. Entonces, si yo tengo un deportista que hace musculación y le voy a dar, elegí darle 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero viene y me dice, yo la voy a consumir solo de origen vegetal, bueno,
como yo ya sé que va a haber una parte de esas proteínas que va a comer, ¿sí? Supónganse, de 100 gramos de lenteja, de ese 20 gramos de proteína que tiene, va a haber una parte que no se va a terminar absorbiendo, le multiplico o le agrego un poco más de proteína para garantizarme que el mínimo 1,6 va a entrar, ¿sí? Entonces por ahí, cuando le calculo cuántos gramos de proteína va a tener que comer, lo multiplico en vez de por 1,6 por 1,8. Yo ya sé que hasta 2,2 se va a utilizar, ¿sí? Entonces, le agrego un poco más o le subo un poco más el requerimiento para garantizarme que se cubre el que yo quiero cubrir. Entonces, para empezar a resumir un poco, ¿qué más nos tiene que importar de la cantidad o sea, de las proteínas? Es el total de proteínas o definir cuánto es la cantidad de proteínas que le quiero dar a mi paciente o alumno, ¿sí? ¿Qué cantidad de proteínas necesita para que el músculo mejore? Lo segundo en importancia es cómo se las distribuyo, cómo logro hacer que esa distribución esté lo más pareja posible, porque ya vimos que cuanto más parejo yo se lo distribuyo en el día, mejores resultados hay con respecto a la ganancia de músculo. Y por último, es de qué tipo de fuente de proteína se la voy a dar. Si quiero quedarme tranquilo y consume las de origen animal, bueno, sé que biológicamente hablando son las que mejor absorción van a tener. Si la persona no consume de origen animal o consume pocas, bueno, me debería preocupar más por cómo combinarlas, pero no tiene ningún factor que impida que no sean de buena calidad o formar proteínas completas, ¿sí? Muy bien, entonces, a modo de conclusiones y resumen, más de 1,6 gramos por kilogramo de peso por día de proteínas, no estaría demostrado que haya mejoras en la ganancia de masa muscular y fuerza, ni en el rendimiento deportivo, ¿sí? Con respecto al timing y a las proteínas, al menos 4 comidas y una distribución medianamente pareja. Y acá, como ya tenemos las 4 comidas, nuestro principal problema sería cómo complementar las proteínas del desayuno si la persona me come solo tostadas con dulce y no pone huevo, queso, yogur o alguna cosa más, ¿sí? Se hace un pancake buenísimo, pero se tiene que cocinar en el desayuno o dejárselo preparado, ¿sí? En los planes de descenso de peso, si yo quiero que la persona pierda grasa corporal y quiero conservar la masa magra, podría llegar a ser beneficioso aumentarle la cantidad de proteínas. 1,6 ya puede llegar a ser hasta casi un 2,3. Y también tendría que tener en cuenta que este 1,6 podría verse modificado o aumentado si exclusivamente se alimentara con proteínas de origen vegetal. Y también tener en cuenta que los planes de alimentación hasta con un 2,8 gramos, perdón, de proteínas por kilogramo de peso por día, no se vería afectada la función renal, que más de eso no habría ningún asidero científico para recomendarlo, ¿sí? Así que esas personas que comen toneladas de proteínas todos los días de la vida durante mucho tiempo, no tiene razón de ser, ¿sí? Muy bien. Acá hay un mini resumen también, donde dice que 20 a 25 gramos de proteínas deberían aumentarse dependiendo del tipo de entrenamiento o los días que se hace entrenamiento, ¿sí? Puede ser que todos los días o todas las comidas tengan 20 gramos, pero si entrené fuerte, bueno, le puedo duplicar la porción. Que el contenido de leucina deberíamos chequear que los alimentos que nuestro deportista consume tengan al menos o me aporten al menos 3 gramos de leucina por día, que de aminoácidos esenciales, que habíamos dicho que son los que el cuerpo no puede fabricar, deberíamos garantizar entre esas cosas que consume
8 a 10 gramos de esos aminoácidos esenciales. Insisto, todo esto lo sacamos de esas tablas de la USDA, donde me dice cada gramo de cada proteína cuántos aminoácidos y de qué tipo de aminoácido tiene, ¿sí? Así que yo me podría hacer una tabla de lo que consume con los valores y de esa manera ver si los porcentajes y los gramos me dan y tratar de tener comidas cada 3-4 horas, como estuvimos viendo en los otros trabajos de investigación. Si están con ganas de leer trabajos de investigación y no se hacen mucho lío con el inglés, acuérdense que resistance es fuerza y endurance es resistencia para nosotros. Todos los trabajos que hayan hecho Stuart Phillips, Tarnopolsky, nunca lo puedo decir, Don Mark, vamos a decir así, Tipton y Luke Van Bloom, todos estos son hiper fanáticos del estudio de las proteínas y de qué pasa con el músculo para mejorar la masa muscular, y ninguno suele investigar dependiendo de dinero de algún tipo de laboratorio que me venda proteínas o aminoácidos o algo así. Es decir, que sus trabajos de investigación suelen ser considerablemente serios justamente por eso, porque no se ven influenciados por los resultados. O sea, los resultados que tienen son los que ven. No te van a recomendar una cosa por otra porque el laboratorio que puso la plata produce proteínas o aminoácidos o algún tipo de polvo o batido o reemplazo de comida, ¿sí? Así que Tarnopolsky, ahí está, ahí lo pude decir bien. Los 4 tienen excelentes calidades de trabajos de investigación con respecto a las proteínas. Insisto, no se queden solo con el abstract, lean también los métodos y los sujetos sobre los que se hicieron los trabajos, porque, por ejemplo, si solo leyéramos lo de que es mejor consumir antes de dormir proteínas, y no viéramos que era en una población que hacía 3 y no 4 comidas, nos perderíamos de la mitad de la información, ¿sí?